Les recuerdo que este programa llega a ustedes gracias a Electros Conecta tu mundo, un mundo multimarca donde encuentras todos los electrodomésticos para tu hogar. Ya se encuentra en la cabina de Millennials 95.5 FM en Caracas, Kevin González, Gracias. psicólogo de amplia trayectoria, y nos viene a responder cómo reducir el estigma asociado a los problemas de salud mental. Bienvenido, Muchas doctor. gracias por recibirme. Muy agradecido de estar acá. Sí. ¿Cómo es este tema en los estigmas relacionados a la salud mental? Pudiéramos comenzar haciendo algunas definiciones, pero en líneas generales, ¿qué hace que se estigmaticen algunos tipos de condiciones o comportamientos? Sí. Bueno, al final tener en cuenta que comenzar con el tema de qué es un estigma, ¿no? Un estigma viene siendo, o como se conoce, una marca que por lo general antes se utilizaba como para identificar personas que habían cometido algún delito, esclavos, o sea, básicamente para identificar las personas buenas de las malas. Y ¿por qué digo todo esto? Porque al final, aunque nosotros nos damos cuenta hoy en día que los estigmas pueden ser algo muy malo y que tienen muchas connotaciones negativas en el día a día, están allí por una razón. Y al final es que son adaptativos. Tienen algo en ellos que de cierta forma hacen que nos podamos identificar. En ese sentido, eh, por eso es que a pesar de que nosotros sabemos hoy en día que pueden ser negativos, siguen estando allí. Ahora, el tema cuando lo relacionamos con las enfermedades mentales o con los trastornos o con lo que se sale como de la normalidad, hay que ver que de cierta forma la historia de la salud mental es muy larga y mucha de esa historia es muy fea. Es muy fea. Entonces, de cierta forma, eh, en muchos años se trataron a las personas que tenían algún tipo de condición o que se salían como de ese patrón de la normalidad de una forma terrible. Y esa historia se recuerda, esas cosas están como en lo cotidiano. También el hecho de pensar, por ejemplo, en cómo se entiende en la cultura popular las personas que tienen algún tipo de condición. Y la mayoría de la información que tenemos de esto viene más que todo de películas. Si ustedes se dan cuenta, más que todas las películas de terror, la mayoría de las películas de terror o es una persona que tiene algún tipo de problema o un grupo de personas que tienen algún tipo de problema o condición a nivel mental que vienen y le hacen daño a un montón de gente. Entonces eso predispone a las personas de cierta forma a pensar desde una posición en que cualquier cosa que pueda ser como difícil o complicada dentro de lo psicológico es terrible y no tenemos que saber nada de eso. Como por ejemplo el Joker, es Exactamente. un ejemplo de Sí, ese eso es tipo un muy buen ejemplo. de películas. Eh, Ha tocado un punto muy elemental en esta área. Eso de culpabilizar a la persona que lo padece o que lo sufre y tal vez ni siquiera lo sabe. O Ujú. de culpabilizarnos cuando, mira, estás sufriendo depresión, tienes un cuadro de depresión mayor. Sí, eh, ¿Qué hace? Y que la familia a veces o el entorno, pero párate de esa cama, es mm, como la culpa, es tu culpa que tú estés así. claro. Sí, el tema principalmente, y creo que con la depresión es un muy buen ejemplo, la depresión se conoce como la enfermedad silenciosa, porque hay tanto desconocimiento al respecto de información sobre de qué implica, que bueno, las personas muchas veces pueden llegar a pensar que es que simplemente las personas no tienen el interés de cambiar, o que no tienen ganas, o que les provoca quedarse dormidos, y no es tan así. Hay muchos cambios a nivel de lo fisiológico, de los neurotransmisores en el cerebro que se van desarrollando cuando uno está teniendo uno de estos tipos de patrones de comportamiento que van hacia la depresión, que hacen que el tema de la energía se pierda, que se pierde también el placer por las cosas que antes uno podía disfrutar. Y hay que entender una cosa, al final, eh, muchas de estas patologías que pueden estar allí de por medio, podemos entenderlas como extremos, extremos de un espectro, de una dimensión. Y al final hablan de cosas que sentimos de una forma u otra. La depresión es un extremo, podríamos decirlo como muy
elementales palabras de la tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Al final, cuando uno reprime estas emociones, cuando uno no termina como sabiendo que está sintiendo, elaborándolas o de cierta forma pudiendo expresarlas, esas cosas se acumulan. Y ahí es donde uno de cierta forma empieza a caer como en estos límites en donde, bueno, una tristeza se puede convertir en depresión. Y ese es el tema. Una tristeza, de cierta forma, uno puede decir, mira, yo puedo hacer algo al respecto, tengo como más poder como para pararme de la cama, para hacer este tipo de cosas. Pero al final hay un muy poco entendimiento entre qué implica estar triste y qué implica, por ejemplo, tener un trastorno de depresión mayor, por poner un ejemplo. Entonces, esas diferencias que no se conocen pueden llevar a que las personas piensen que, bueno, que esto es cualquier cosa, que uno puede simplemente lidiar con esto y ya está. Y la verdad es que no es así. Hay muchas implicaciones que, bueno, como ya les mencionaba, el tema de los neurotransmisores es uno muy elemental, el tema de lo que uno empieza a pensar también bajo un estado de depresión. Es decir, la mente no es lo mismo que el cerebro, pero de una forma u otra están conectados. Y las influencias que están dentro de, a nivel fisiológico y sí, anatómico del cerebro, influyen en cómo nosotros pensamos, pero al mismo tiempo lo que nosotros pensamos y cómo lo pensamos influye en todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo biológico en el cuerpo. Entonces, esa mutua influencia hace que sea una dificultad como multifactorial en todos los componentes que implican que una persona puede estar deprimida. Y en el caso de Ujú. otros tipos de patología, otros tipos de condiciones, otros tipos de trastornos, que tal vez son también bien como juzgados, ¿no? Ujú. Hay un juicio en torno a cierto tipo de comportamiento y socialmente eso es visto como tal. Ujú. La persona siente vergüenza. Sí, claro. Claro, porque al final, muchas de las patologías a nivel mental están asociados como con una incapacidad como para lidiar con los problemas de la vida, por así decirlo. Al final, una definición de normalidad dentro de lo psicológico implica que uno pueda como desenvolverse a nivel adaptativo en el ambiente donde uno se encuentra y pueda lidiar con eso. Y en el momento en el que se percibe algún tipo de patología a nivel mental, está asociado con esta impotencia, con esta incapacidad y por supuesto cuando uno siente que no puede con algo o uno se puede frustrar o uno se puede sentir mal por eso. Y bueno, el tema de la vergüenza, ¿no? Porque de cierta forma los estigmas están allí y las personas juzgan a los demás. A lo mejor no lo hacen con la intención de dañar, sino capaz más con el tema de categorizar como su entorno. Pero de cierta forma, bueno, terminan como colocando esa marca en las personas. Y eso nos puede pasar a cualquiera, tanto a alguien que conozca de lo que implica un trastorno mental, una dificultad de este tipo, así como las personas que no. Siempre es tener en cuenta que mientras más información se tenga al respecto, pues mucho más va a tener uno las defensas o las formas de afrontar estas situaciones. Pero también teniendo en cuenta que hay una cosa que es muy importante. Al final, la mayoría de las dificultades a nivel mental están asociadas con el término de la locura, por ejemplo. Y cuando uno ya comienza a meterse con el tema de la locura, que es como el principal estigma que está allí, bueno, las cosas se vuelven muy, por así decirlo, feas. Porque es lo que te decía hace un rato. Como la historia a través del tiempo, de la salud mental y lo que implica estar loco o no, tiene muchas connotaciones negativas a nivel social. Y nosotros como seres humanos que nos adaptamos y que somos seres gregarios que vivimos en sociedad, tenemos que de cierta forma estar como obligados y también necesitamos y también por supuesto deseamos a convivir de una forma armoniosa o adaptativa con las demás personas. Y si se ha entendido por todo este tiempo que la locura es algo terrible, que no se quiere saber nada de eso, por supuesto que cualquier indicio que nosotros podamos tener de algo parecido que nos esté pasando lo vamos a querer ocultar. Y resulta que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Los estigmas asociados a los problemas de salud mental. Habíamos dejado fuera del aire, antes de irnos al corte, una pregunta sobre la vergüenza que hace que las personas que sufren algún tipo de condición o trastorno se aíslen. ¿Cómo agrava la situación?
La agrava muchísimo porque el aislamiento termina limitando los recursos con los que la persona puede contar. Ante cualquier dificultad que uno pueda estar padeciendo, tenemos que tener en cuenta que hay factores protectores y factores de riesgo. Los factores de riesgo son todas esas condiciones que ayudan o exacerban que la condición empeore, y los factores de protección, bueno, como dice el nombre, termina siendo todo aquello que protege a la persona. Y cuando las personas se aíslan, terminan perdiendo muchísimos factores de protectores, redes de apoyo, la capacidad de recibir el tratamiento necesario para la condición que pueden estar, con la cual están lidiando. Cuando uno se aísla, al final uno se queda solo con sus pensamientos. Y muchas de las cosas que ocurren cuando uno se queda en estas posiciones es que al final uno termina volviéndose en un pensamiento circular, algo que surge y que siempre vamos a estar como en esa condición de no ver salida a la dificultad que estamos padeciendo. De hecho, en muchos casos eso es una de las cosas que se hace cuando uno asiste a psicoterapia. Uno va a psicoterapia y hay un profesional que lleva y te da otra perspectiva de los problemas que estás viviendo. Te ayuda a que puedas ver las cosas desde otra posición. Y es ver esas cosas de otra posición, resignificarlas, verlas de una manera distinta, lo que puede permitir a que uno pueda salir de esto. Y al final hay que tener en cuenta algo. Cuando uno se aísla, uno pierde de cierta forma la posibilidad de expresar las cosas que uno está viviendo, las cosas que de cierta manera se están sintiendo. Y una cosa que hay que tener en cuenta. Los pensamientos llevan a que uno pueda comunicarse, van de la mano, pero pensamiento y lenguaje no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos expresamos, terminamos poniendo como un lineamiento de pasos de cómo entendemos algo, lo identificamos. Y por otro lado, en la mente todo está allí, revuelto. Todo está allí como emociones, pensamientos, todo eso va de cierta manera como generando un efecto tan grande que al final, con el aislamiento y la incapacidad que uno tenga para expresarse, uno se convierte como en una bomba de tiempo, básicamente. En todas esas cosas que se entran, pero que al final no nada sale. Y termina teniendo las consecuencias de, bueno, se puede llegar al tema de buscar una salida a esto, el tema de pensar en la muerte, este tipo de cosas que al final, si no se llegan como de cierta forma a atajar en un momento adecuado, puede tener consecuencias muy graves para las personas. Ideas suicidas. Sí. ¿Qué importancia esto que estás diciendo sobre una cosa es lo que pensamos, otra cosa es cómo es ese diálogo interno, pero cómo expresamos eso que sentimos? ¿Hay algún ABC en este momento donde hay infinitas maneras de comunicarnos? Tenemos redes sociales de todo tipo, sigue existiendo la radio, sigue existiendo la televisión, pero ¿qué hace que desde tu perspectiva no aprendamos a comunicar y a expresar eso que tenemos por dentro? ¿Y qué ABC darías tú para quienes, bueno, tengan esa dificultad o sientan que su problema, esa sensación que tienen, les avergüence? Sí. Bueno, fíjate una cosa. Casi que cualquier comportamiento, no voy a decir que todos, pero muchos de ellos que nosotros podemos tener, identificamos o comportamientos, sentimientos, pensamientos que nosotros podemos identificar que pueden ser negativos o que nos hacen daño. Y que aunque nosotros sepamos que están allí y que nos hacen daño, pero que no podemos cambiar de cierta forma, que pueden ser muy difíciles, nos habla de que están allí porque de cierta manera, es lo que les decía al principio, están cumpliendo una función adaptativa. Nos están protegiendo de una forma u otra. Y mucho de lo que pasa es que todas estas cosas funcionan como una defensa que nosotros nos colocamos para, de cierta forma, poder sobrellevar las cosas que vivimos. Lo que pasa es que cuando estas defensas se vuelven muy rígidas y que solamente se puede ver el mundo desde esa posición, terminan haciendo daño, se terminan convirtiendo en una espada de doble filo. Nos defendemos de los demás, del mundo y cómo tenemos que adaptarnos al ambiente, pero terminamos nosotros también completamente dañados en ese sentido. Entonces, al final,
nosotros, en la medida en la que vamos, en la que nacemos, crecemos, nos construimos como personas, vemos cómo se comportan los demás, nosotros vamos construyendo como una forma de relacionarnos con el mundo. Esa forma se va haciendo hasta cierto punto un patrón estable. Pero cuando ese patrón estable se vuelve muy rígido, como les decía, uno termina eh, tratando de adaptar la realidad a nosotros más que nosotros adaptarnos a la realidad. Qué difícil, Sí. sí. Y terminamos tratando de controlar cosas que están fuera de nuestro control completamente. Y allí, bueno, uno de los primeros desencadenantes a que uno pueda comenzar a sentir cosas desagradables en el cuerpo. Ahora, y bueno, también la forma de pensar. Una cosa también súper importante. Lo que nosotros pensamos que puede ser negativo, lo que nosotros sentimos que podemos colocarle una connotación negativa, terminamos también queriendo no saber nada de eso, evitarlo por Lo completo. negamos. Exacto. Y al final, aunque claro, es lo lógico que uno pueda pensar, eso es feo, no quiero saber nada de eso. Pero nos lleva a, por supuesto, a que lo posterguemos, a que se acumule y a que se entienda esto como algo tan terrorífico que nos lleva a sentirnos muy mal. Y al final, si nosotros no nos ponemos o nos colocamos en una posición en donde podamos, de cierta forma, tratar de entender o de ver estas cosas que pueden tener una connotación negativa, pues entonces las vamos a pasar muy mal, porque lo vamos a evitar por completo. En cuanto al ABC, mire, yo creo que lo importante, lo fundamental, es darnos cuenta que tenemos alguna cosa que capaz nos está generando algún daño. A veces nosotros nos notamos, a veces capaz no es tan fácil, porque bueno, tenemos como una forma de ver el mundo y a veces eso es como muy difícil cambiarlo. Pero nosotros, y lo puedo poner un ejemplo de mi persona, hay veces que uno hace cosas o que dice cosas que capaz dice, oye, a lo mejor no debía haber dicho eso, a lo mejor no debía haber pensado esto, a lo mejor no debía haber esperado eso del mundo. Entonces, cuando uno se va a dar cuenta, uno se comienza a dar cuenta de esas pequeñas cosas que puede uno sentir que pueden ser malas o que uno se puede dar cuenta que tiene un problema, ese es el primer paso. Porque ahí ya nos estamos poniendo como a la tarea de, ajá, ¿ahora qué hago? ¿Qué identifico esto? ¿Y qué pasos hay que seguir? Otra cosa importante, bueno, lo que les decía hace un rato. Si bien es cierto, aunque tengamos la tendencia a querer evitar lo negativo del mundo, porque, bueno, queremos protegernos, es también ver que eso negativo está allí por algo. La negatividad de eso que estamos viendo se la colocamos nosotros, la connotación, la etiqueta se lo colocamos nosotros. Y bueno, muchas de las emociones que nosotros sentimos, en la mayoría de los casos, se sienten feos. Hay muy pocas que se sienten bonitas, además de la felicidad, ¿no? Y ese es el tema. Todo eso que se siente feo se tiende como, no, yo no quiero saber nada de esto, mejor no. Y el tema es que las emociones tienen un desarrollo, un origen biológico. Están allí porque han ayudado a adaptarnos al ambiente, a sobrevivir. Y cuando nosotros sentimos miedo, nos comportamos de una forma particular. Cuando sentimos tristeza, pensamos de una forma particular. Cuando sentimos rabia también. Entonces, cuando se le da un espacio también a que haya esa posibilidad de expresarnos emocionalmente, bueno, las cosas cambian muchísimo el panorama de lo que uno va sintiendo. Ahí es donde cala entonces la frase, lo que niegas te somete. Por ejemplo, ¿qué es un trastorno mental? ¿Y cuáles son los tipos que existen de manera ligera? Porque tampoco es que es el de semia. Sí. Sí, bueno, un trastorno como una manera muy elemental podemos plantearlo como una disrupción de lo que se concibe como normal. Aquí también tendríamos que meternos en lo que qué es la normalidad al fin y al cabo, qué es la salud. Por ejemplo, si nos vamos a las definiciones de la OMS de la salud, la definición es más o menos como parafraseada, es un estado completo de bienestar, pero que no implica que no haya como algún tipo de malestar. Es decir, no es la ausencia de algún tipo de inconveniente o de malestar, por así decirlo. Cuando nos vamos a un tema de trastorno, estamos hablando de algo que se sale como de ese patrón de equilibrio en el que nosotros nos podríamos encontrar, que de cierta manera disrumpe en nuestro comportamiento, en la forma de actuar, en cómo también nos relacionamos con la sociedad. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a especificar más ya en un tema de trastornos, a ver, hay que tener una cosa en cuenta.
por ejemplo, tú mencionas hace un rato el tema del DCM. El DCM es un manual muy bueno, muy importante porque nos ayuda como a categorizar y a describir, pero al final tener en cuenta que eso es un manual construido a partir de la estadística. Y, ¿qué quiero decir con esto? Que la estadística como ciencia se basa en eso, de la descripción y categorización de elementos, de fenómenos, de todas estas situaciones. ¿Y qué pasa? Cuando se construye este manual hay que tener en cuenta que colocamos a las personas como en un rango, ¿sí? En un rango que de cierta manera la mayoría, si medimos a 100 personas, van a estar en el medio, en este momento de aquí el medio. Pero van a haber, por ejemplo, personas que lleguen a estos extremos. Estos extremos es lo que de cierta manera, dependiendo por supuesto de las observaciones que se están haciendo, de las diagnósticos, intervenciones, enfermedades que se estén como observando, van a ser categorizados como por ejemplo, mira, esta persona aquí a lo mejor tiene un trastorno depresivo mayor, a lo mejor esta persona tiene un trastorno bipolar, pero teniendo en cuenta que al final son categorías donde se enmarcan si las personas de acuerdo a cómo se están comportando, cómo plantean que se están sintiendo y cómo están viviendo su vida. El manual de CM aborda distintas dimensiones, es decir, hay que considerar qué tanto tiempo tiene la presentación de estas disrupciones en el comportamiento, en la forma de pensar, de sentir, por ejemplo también en qué tantos ambientes se está presentando, si por ejemplo en el trabajo, en el entorno familiar, en el entorno escolar, en el entorno social. También tener en cuenta que, por ejemplo, para diagnosticar hay que cumplir como una cierta, hay que como que ir llenando una serie de checklists, por así decirlo. Cuando esos checklists están cubiertos, se pasa como a otra categoría. Mira, se está repitiendo estos patrones disruptivos, por ejemplo, en más de 2 ambientes, en 3 ambientes. Bueno, perfecto. Y a partir de eso se va haciendo como esta seguidilla de características que se van buscando para poder hacer un diagnóstico. Ahora, el tema es ese, que sigue siendo algo estadístico y que de cierta manera, si bien es cierto, es muy valioso, termina también predisponiendo a que ocurran estas cosas que ocurren en TikTok, que al final termina asumiéndose como una verdad absoluta, como si tú tienes estos patrones, así entonces te vas a comportar siempre y no te vas a salir porque tú eres así. Exacto. O tú tienes depresión o tú tienes bipolaridad y estos son los criterios que hay que tener para tener bipolaridad y tú los tienes todos, mira. Entonces, al final, imagínate tener o cargar como con una etiqueta de ese estilo y que al final termina convirtiéndose en un estigma, porque es eso, es que nosotros nos tenemos que amoldar a eso, por así decirlo, y entendiendo también que bueno, esto está allí por algo y al final también nos da estructura. Por ejemplo, cuando muchas veces nosotros no sabemos cómo nos sentimos y a veces podemos estar sintiendo algo y no sabemos ponerlo en palabras, no sabemos cómo describirlo, pero cuando nosotros ponemos, mira, a lo mejor eso que te está sintiendo puede ser depresión, bueno, ayuda a la persona como a centrarse, ahora lo que yo tengo se llama así y significa esto y cuando yo me comporto de esta manera es por esto y esto y esto. Es valioso porque ayuda también a dar un orden, una estabilidad en la vida de las personas. Ahora, el tema es cuando por supuesto se convierte en estos extremos, en estas situaciones en las que de cierta manera caemos en que todo tiene que ser un diagnóstico, en que todo tiene que tener un nombre, en que todo tiene que tener una categoría. Y ahí es donde está el tema. Si bien es cierto, hay muchas leyes a nivel psicológico que nos llevan como a tener una estructura de cómo entender el mundo, también hay que entender que todos los seres humanos somos diferentes. Y ahí es donde está el detalle. Casi que, no podría decir ni siquiera, es decir, ninguna ansiedad o ningún trastorno, por ejemplo, trastorno generalizado de ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo, va a ser igual. Ninguna depresión va a ser exactamente igual en una persona u otra. Siempre van a haber como diferencias que definen cómo una persona vive y entiende el mundo. Entonces, en esa medida, el tema no es usar no usar estas etiquetas o estas categorías para definir a las personas, sino es cómo de cierta manera se utilizan y cómo se toma en cuenta el tema de lo idiosincrático, lo individual, lo personal de cada quien, para que de cierta manera se puedan hacer tratamientos e intervenciones que vayan dirigidos a
el Eso problema. es específico. Exacto, específico. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 personas en el mundo padece un trastorno mental. Ujú. Ahora, tenemos ese manual, la persona fue ya a su psicólogo, el psicólogo lo refirió al psiquiatra, el psiquiatra lo refirió al neurólogo y tiene un diagnóstico. Ujú. ¿Qué tan importante en algunos casos es el acompañamiento psicoterapéutico para, primero, aceptar la condición y segundo, darme cuenta que mi manera de relacionarme, mi manera de ser en el mundo es diferente a lo Claro, normativo? claro. ¿Qué tan importante es eso? Es muy, muy importante. Es decir, no podría ponerte un porcentaje de un 100% cuánto es, pero o sea, es altísimo la importancia, porque al final, mientras en la intervención que se haga con la persona involucre a más especialistas de distintas áreas, el pronóstico va a ser mucho más grande, de que la persona pueda lidiar con eso que está viviendo, con eso que está padeciendo y que pueda tener una calidad de vida muchísimo mejor. Porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un trastorno depresivo mayor, ¿sí? Tú puedes ir a psicoterapia como primera aproximación. Mira, yo me siento triste, me siento deprimido, tengo estas dificultades. Y tú puedes ir logrando esto en terapia. Pero ¿qué pasa? Cuando uno tiene una depresión mayor, uno pierde el placer por las cosas que quería hacer o que le gustaba hacer, uno pierde energía, quiere estar durmiendo todo el tiempo, en algunos casos, no en todos, y de cierta manera se pierde como esa capacidad de voluntad, como de hacer cosas. Entonces, aunque tú vayas a psicoterapia por sí solo, no vas a tener como, de cierta manera, no le vas a sacar el mayor provecho al trabajo, precisamente porque las condiciones ya a nivel biológico y neuroquímico en tu cerebro no están como en la mejor de las condiciones. Entonces, si tú a esto le sumas, por ejemplo, un tratamiento psicofarmacológico que te ayude a tener como a mejorar tu estado de ánimo a partir de la mejoría en los neurotransmisores de tu cerebro, por supuesto que vas a estar más atento, vas a tener mayor capacidad y vas a poder elaborar mejor si esto es un trabajo conjunto, por ejemplo, entre psiquiatría y psicología. Allí. Ahora, el tema también es que por esto mismo de lo que te comentaba hace un momento, de la historia de la salud mental, lo que era un manicomio antes, la gente le tiene pavor a los fármacos que tienen que ver con lo psicológico, ¿sí? Porque en la medida en que estos fármacos se administran, ya uno cree que los está tomando. Bueno, no es que las personas muchas veces lo plantean, que si yo tomo esto, yo no voy a tomar esto porque yo no estoy loco. Entonces termina haciendo que estos estigmas terminen impidiendo que un tratamiento adecuado sea como más efectivo y pueda ayudar a las personas. Y ahí entras en la paradoja. Bueno, como yo no quiero que me digan loco, pero entonces me agravo. Y vivo en una paradoja. Estoy ahí, no quiero que me estigmaticen, no quiero ser loco o loca, pero no me tomo eso, pero entonces eso agrava mi situación. Totalmente. Sí, yo creo que lo fundamental aquí es que, si bien es cierto, estos estigmas están, y lamentablemente no creo que vayan a desaparecer en un tiempo, es ver que no todo es blanco y negro. No todas las personas con las que hablemos nos van a estigmatizar. Y ver esto es muy valioso, porque al final hay personas con las que sí se puede hablar, con las que uno va a poder dialogar sobre lo que le está pasando y que nos van a entender. No nos van a colocar un juicio, no nos van a colocar esa etiqueta que nos va a hacer daño de cierta forma. Entonces también es saber con quién hablar, con qué personas uno sí puede estar dispuesto como a bajar esas defensas que nos protegen. Apoyo, ¿no? La red de apoyo, totalmente. Y que nos ayuda, bueno, a poder lidiar con eso que estamos viviendo. Porque, a ver, el aislamiento es una de las peores cosas que uno puede hacer. Me decías hace rato que la primera forma para recibir ayuda es querer aceptarla. Total. ¿Esto en qué caso? Bueno, fíjate, lo ideal, lo fundamental es que una persona termine yendo por voluntad propia a un tratamiento, porque eso es lo que garantiza que el pronóstico sea mejor o mayor, en el caso, para que la calidad de vida mejore. Pero hay condiciones, por supuesto, que hay que tener en cuenta cuando de cierta forma ya están generando o implicando un daño hacia la sociedad, hacia las personas cercanas,
a que a la persona pierda como la capacidad de cuidarse a sí misma, de tener como conciencia de enfermedad. Ya en estos casos, bueno, una intervención ya sí vendría de la mano de algo que sea como más, por así decirlo, entre comillas, obligado. Por supuesto que la idea es que uno, cuando plantee esto, uno lo plantee de tantas formas posibles y de las opciones que hay para que la persona termine accediendo por sí misma. Pero lamentablemente hay condiciones de salud mental que terminan haciendo que la persona pierda la conciencia sobre sí misma. Por ejemplo, los trastornos que tienen que ver con los trastornos psicóticos, que tienen que ver con la pérdida de la conexión con la realidad. Personas que pueden estar viendo cosas donde no las hay, escuchando cosas, sintiendo cosas que capaz no están. Si bien es cierto, estas personas tienen como hasta cierto punto un contacto de entender lo que puede uno hablar con ellos y todo esto, pero en el fondo es una condición que va llevando a que las personas terminen perdiéndose en el mundo, en cómo yo lo entienda a partir de las dificultades que pueden estar teniendo a nivel de lo mental, de lo fisiológico en el cerebro y de todo lo que implica esto. Entonces, en esos casos, sí, hay que hacer intervenciones que impliquen, bueno, el tratamiento farmacológico en primera medida, porque los fármacos en estos casos es lo que lleva o ayuda a que las personas vuelvan a tener el contacto con la realidad y que puedan, bueno, volver a funcionar de la forma en la que lo hacían. Por supuesto que hay diferentes criterios. En el caso, en cuanto a los trastornos psicóticos, por ejemplo, que son los que dan más miedo porque son los que están más asociados a la locura, hay que entender que hay algunos que son temporales, hay algunos que son más allá como algo permanente de una condición biológica, como puede ser la esquizofrenia, por ejemplo, que se da a partir de factores genéticos, a partir de determinados momentos de edad en los que uno cumple y uno comienza como... pero hay algunas veces en que una persona normal, que no tiene ningún tipo de dificultad a nivel biológico, puede tener un trastorno psicótico, que es lo que se conoce como trastornos psicóticos breves. Uh-huh. Que pueden darse, por ejemplo, por distintas circunstancias, por ejemplo, por algún duelo muy intenso, alguna situación emocional muy grande que la persona no pudo asimilar y se puede perder como de la realidad por un momento, algún tipo de contacto con algún tipo de droga que también puede llevar a que tú tengas este tipo de condiciones psicológicas, pero no solamente de eso, sino que también puede llevar a exacerbar o generar algún tipo de condición ya más permanente con el tema del uso de drogas. Nos queda muy poquito tiempo, okay, pero no quiero dejar esto por fuera. Eso que tú me llamas, me diste, esos son los diagnósticos salvajes. Ajá. Que vemos en las redes sociales. Ajá. ¿Cómo lidiar con un narcisista? O estos son las cuatro claves para saber si sufres de trastorno bipolar o vives con un bipolar. O sea, ese tipo de cosas. Sí. ¿Qué tanto daño puede hacer? Bueno, yo creo que muchísimo, y esta es mi opinión personal, porque al final, como decía hace un rato, toda persona es diferente, es distinta y padece y siente y piensa de una forma particular. Y cuando nosotros vemos estos videos en TikTok, lo que terminamos es encasillándonos en esto. Y, a ver, es como si, por ejemplo, si yo le digo a alguien así a diestra y siniestra, mira, yo creo que tú tienes esquizofrenia, esa persona se va a asustar. Terrible. Entonces va a predisponerse y va a empezar a pensar, ¿eso que yo escuché realmente lo estoy escuchando yo? ¿O fue que me lo estoy imaginando? ¿Será que estoy alucinando? Entonces va a empezar a predisponerse y a ver el mundo de una forma particular. Entonces, capaz el tema de la esquizofrenia es ya como algo muy, muy extremo. Pero pasa lo mismo con el tema de los videos en TikTok. Estas 5 puntos implica que tú tengas bipolaridad. Estos 5 puntos, ¿cómo evitar un narcisista? Entonces imagínate, tú estás viendo el video para evitar un narcisista y te das cuenta que todos esos puntos los tienes tú. Entonces vas a terminar tú asustadísimo en ese punto. Yo creo que lo fundamental es, en cierta medida, ir hacia un profesional, a su consulta, e ir viendo precisamente, conocerte, porque una persona no puede diagnosticarte sin conocerte. No puede hacerte una evaluación, no puede darte un diagnóstico si no te conocen, si no sabes quién eres. Y para ello hay que ir a psicoterapia, hay que ir a una evaluación psicológica, hay que ir a una evaluación psiquiátrica, neurológica para poder tener eso en cuenta. Y a veces, bueno, pasamos toda la vida conociéndonos. Muchísimas gracias, Kevin, por acompañarnos en este espacio. Quedaron muchas preguntas, muchas dudas que estoy segura que próximamente podrás
volver Encantado. y aclararnos eso que quedó por fuera. Kevin González lo pueden encontrar en Instagram en La Cura del Habla. A mí me encanta ese nombre, La Cura del Habla. La palabra cura. La palabra cura, es así, es una Sí. manera de acompañarnos. Gracias también a quienes nos acompañaron en este espacio. La gente de Electros Conecta Tu Mundo, un mundo multimarcas donde encuentras todos los electrodomésticos para tu hogar. Y a Médica, que construimos comunidades saludables. Si buscas servicios de atención médica y planes de salud, de medicina preventiva, visítanos y adquiere tu plan. Agradecemos también a Estela Riollo, Andy Macera, Freddy Velasco, Juan Luis Abreu, Adalberto Terán, José Gregorio Saad, Julieta Michelangeli, Mariana de Oliveira, Elías Palma, Morris Rodríguez. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana. Les recuerdo que este programa llega a ustedes gracias a Electros Conecta Tu Mundo, un mundo multimarca donde encuentras todos los electrodomésticos para tu hogar.